Un sistema operativo es el software básico que controla una computadora. El sistema operativo tiene tres grandes funciones: coordina y manipula el hardware del ordenador o computadora como la memoria, las impresoras, las unidades de disco, el teclado o el mouse. Organiza los archivos en diversos dispositivos de almacenamiento, como discos flexibles, discos duros, discos compactos o cintas magnéticas, y gestiona los errores de hardware y la pérdida de datos. ¿Cómo funciona un sistema operativo? Los sistemas operativos controlan diferentes procesos de la computadora. Un proceso importante es la interpretación de los comandos que permiten al usuario comunicarse con el ordenador. Algunos intérpretes de instrucciones están basados en texto y exigen que las instrucciones sean tecleadas. Otros están basados en gráficos, y permiten al usuario comunicarse señalando y haciendo clic en un icono. Por lo general, los intérpretes basados en gráficos son más sencillos de utilizar. Los sistemas operativos pueden ser de tarea única o multitarea. Los sistemas operativos de tarea única, más primitivos, solo pueden manejar un proceso en cada momento. Por ejemplo, cuando la computadora está imprimiendo un documento, no puede iniciar otro proceso ni responder a nuevas instrucciones hasta que se termine la impresión. Todos los sistemas operativos modernos son multitarea y pueden ejecutar varios procesos simultáneamente. Ejemplos de sistemas operativos. Windows. Es el nombre de la familia de sistemas operativos desarrollados y vendidos por Microsoft. Microsoft introdujo un entorno operativo denominado Windows el 20 de noviembre de 1985 como un complemento para MS-2 en respuesta al creciente interés en las interfaces gráficas de usuario, GUI. Microsoft Windows llegó a dominar el mercado mundial de computadoras personales, con más del 90% de la cuota de mercado, superando a Mac OS, que había sido introducido en 1984. Windows 7 es la versión más reciente de Microsoft Windows. Esta versión está diseñada para uso en PC, incluyendo equipos de escritorio en hogares y oficinas, equipos portátiles, tablet PC, netbooks y equipos Media Center. Requisitos de hardware mínimos recomendados para Windows 7. En arquitectura de 32 bits. Un procesador de 1 GHz, memoria RAM de 1 GB, una tarjeta gráfica compatible con DirectX 9 con soporte de controladores WDM 1.0 para Windows Aero. Un disco duro con 16 GB libres. Unidad óptica para DVD. En arquitectura de 64 bits. Un procesador de 1 GHz, memoria RAM de 2 GB, una tarjeta gráfica compatible con DirectX 9 con soporte de controladores WDM 1.0 para Windows Aero. Un disco duro con 20 GB libres. Unidad óptica para DVD. Características de Windows. Windows 7 incluye varias características nuevas, como mejoras en el reconocimiento de escritura a mano, soporte para discos duros virtuales, rendimiento mejorado en procesadores multinúcleo, mejor rendimiento de arranque, Direct Access, y mejoras en el núcleo. La barra de tareas fue rediseñada, haciéndola más ancha, y los botones de las ventanas ya no traen texto, sino únicamente el icono de la aplicación. Interfaz. Windows 7 permite ahora la personalización del equipo, al guardar temas completos, que incluye color de ventanas, imágenes incluidas, conjunto de sonidos, e incluso protector de pantalla. Las anteriores versiones se limitaban simplemente con los colores de las ventanas. La calculadora, que anteriormente solo disponía funciones científicas y estándares en otras versiones, desde Windows 95 hasta Windows Vista, ahora incluye funciones propias de programación y de estadística. La barra lateral de Windows, o más conocida como Windows Sidebar, se ha eliminado, permitiendo que los gadgets puedan ubicarse libremente en cualquier lugar del escritorio, ya sea en el lado derecho, izquierdo, arriba o abajo, sin contar con la sidebar. Reproductor de Windows Media 12. Es el nuevo reproductor multimedios, que se incluye como estándar en las versiones de Windows 7. A diferencia de sus otras versiones, deja de tener una ubicación fija para los controles más básicos, tales como reproducir, detener, repetir, volumen y la barra buscadora, la cual se desvanece en tanto se retira el puntero del ratón de él. Ahora incluye 3 simples pestañas para reproducir, grabar discos o sincronizar a dispositivos, además de manejar formatos ajenos a la empresa, como MOV, MP4, XVIDIX, entre otros. AeroPic. Las previsualizaciones de Windows Aero se han mejorado pasando a ser más interactivas y útiles.
Cuando se posa el ratón sobre una aplicación abierta, este muestra una previsualización de la ventana, donde muestra el nombre, la previsualización y la opción de cerrarla. Además, si se pone el ratón sobre la previsualización, se obtiene una mirada a pantalla completa y al quitarlo se regresa al punto anterior. Aeroshell. Cuando se tienen varias ventanas abiertas, al hacer clic sostenido en la barra de título y agitarla, las otras ventanas abiertas se minimizan. Al repetir esta acción, las ventanas vuelven a su ubicación anterior. Flip 3D. Windows Flip 3D es una función de Windows Aero que mejora la función Windows Flip, mostrando a través de un efecto en 3D a las ventanas actualmente abiertas, permitiendo así una búsqueda entre bastantes ventanas de forma más rápida y eficaz. A diferencia de la opción Windows Flip que se activa con Alt más Tab. Esta función se activa con la combinación de teclas Win más Tab. Además, mejora la función de las teclas Alt más Tab, la cual muestra una mini ventana en tiempo real de las aplicaciones en ejecución, característica previamente incluida en Windows Vista. AeroSnap. Consiste en que al mover una ventana hacia los laterales de la pantalla, la ventana se ajusta automáticamente a la mitad del escritorio. Si en caso se mueve al borde superior, la ventana se maximiza, y se restaura al arrastrarla ligeramente hacia abajo. Esto es útil para ver o intercambiar el contenido de dos ventanas simultáneamente, sin embargo no es muy funcional con resoluciones de pantalla demasiado bajas. Y anclaje. En Windows 7 se puede anclar los programas favoritos en la barra de tareas para facilitar su acceso. Ubuntu. Es un sistema operativo mantenido por Canonical y la comunidad de desarrolladores. Utiliza un núcleo Linux, y su origen está basado en Debian. Ubuntu está orientado al usuario novel y promedio, con un fuerte enfoque en la facilidad de uso y mejorar la experiencia de usuario. Está compuesto de múltiples software normalmente distribuido bajo una licencia libre o de código abierto. Requisitos para instalar Ubuntu. Instalación que permite probar o instalar Ubuntu. Los requisitos mínimos recomendados, teniendo en cuenta los efectos de escritorio, deberían permitir ejecutar una instalación de Ubuntu. Procesador x86 a 1 GHz. Memoria RAM de 512 MB. Disco duro de 15 GB, swap incluida. Tarjeta gráfica y monitor capaz de soportar una resolución de 800 x 600. Lector de CD-ROM, puerto USB o tarjeta de red. Conexión a Internet puede ser útil. Características. En su última versión, Ubuntu soporta oficialmente dos arquitecturas de hardware en computadoras personales y servidores. 32 bits y 64 bits. Sin embargo, extraoficialmente, Ubuntu ha sido portado a dos arquitecturas más. Spark y A64. A partir de la versión 9.04, se empezó a ofrecer soporte oficial para procesadores ARM, comúnmente usados en dispositivos móviles. Al igual que la mayoría de los sistemas de escritorio basados en Linux, Ubuntu es capaz de actualizar a la vez todas las aplicaciones instaladas en la máquina a través de repositorios. Ubuntu está siendo traducido a más de 130 idiomas, y cada usuario es capaz de colaborar voluntariamente a esta causa, a través de Internet. Ubuntu y la comunidad. Los usuarios pueden participar en el desarrollo de Ubuntu, escribiendo código, solucionando bugs, probando versiones inestables del sistema, etc. Además, en febrero de 2008 se puso en marcha el sitio Brainstorm, que permite a los usuarios proponer sus ideas y votarlas del resto. También se informa de las ideas propuestas que se están desarrollando o están previstas. Savallon Linux. Anteriormente conocida como RR4 Linux RR64 Linux, versión 32 bits versión 64 bits. Es una distribución Linux basada en Gentoo, creada y mantenida por Fabio Ercuriani, Ixnay, y el equipo de Savallon. El nombre de la distribución proviene de un postre italiano, Zavaione, que es a base de huevos. Logotipo de Savallon es una impresión de la pata de gallina. Instalación. Aunque la distribución es un libed, en el caso de la mini edición es un libec, la instalación al disco duro puede ser iniciada una vez que el sistema ha sido completamente arrancado. Savallon Linux usa el instalador Anaconda. En las versiones anteriores, se utilizaba el instalador de Gentoo Linux. El proceso de instalación está diseñado para ser una instalación sencilla de un sistema Gentoo. Esta última requiere poseer conocimientos más extensos del sistema operativo. Características.
Savayol Linux incluye propiedades gráficas específicas que permiten al usuario elegir entre AIX o XGL, unido a Beryl. Actualmente se está añadiendo el proyecto de ventanas 3D llamado Metise, desarrollada por Mandriva, para el uso de una de ellas, desde el disco óptico, antes de ingresar definitivamente al escritorio de bienvenida. Estas características